Estamos ya por empezar. Nada más denme un minuto para abrir la primer presentación. Bueno, pues excelente día a todos. Pues hoy viene siendo ya el último día de este taller de manera remota. Recuerden, y les repito, que mañana es el día presencial, es el último día del taller de Django. Mañana vamos a ver cosas muy prácticas y todo lo que veamos en el transcurso del día va a ser importante para el día de mañana. Entonces, aquellos que van a asistir, les vamos a pedir por favor que el día de mañana lleguen ya con el proyecto hasta concluido hasta lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Bueno, para comenzar el día, al igual que ayer y al igual que el primer día, vamos a hacer una pequeña charla, una pequeña explicación de lo que hacemos nosotros. Y en este caso vamos a hablar de algo que se llama Scrum. Scrum es una metodología ágil que lo que significa o dentro del marco de lo que es ágil está diseñado para realizar, vamos a llamarlos trabajos que están planeados hacia el infinito o que van a tener un constante crecimiento hacia el futuro. Y la idea de que este crecimiento tenga que tener diferentes etapas de evolución como existen en muchos software o en muchas empresas, como sabemos, no sé, la versión 1, versión 2 de tal software, versión 3 de N software. Este crecimiento exponencial, ¿sí? Se tiene que dar por medio o se da por lo general por medio de metodologías ágiles, que es una implementación continua, crecimiento continuo, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos dentro de la empresa se llama Scrum. Scrum, como vemos en la imagen, es este proceso por el cual pasa el proyecto, donde cada una de las etapas es importante para determinar
hacia qué rumbo se está dirigiendo. Y dentro de la metodología Scrum existen diferentes actores. Aquí en la parte de arriba, en esta parte podemos ver cuáles son estos actores que forman parte de Scrum. Tenemos el Product Owner, que a lo mejor si algunos de ustedes ya han trabajado en equipos, vendría siendo como el Project Manager, o en otro tipo de trabajo se le conoce como tal vez el gerente o el jefe de operación. O bueno, puede tener diferentes nombres, pero en Scrum se le conoce como Product Owner. Y él básicamente está encargado de llevar el Scrum, de organizar a las personas, de organizar las tareas, de organizar todo lo que está alrededor de este mismo. Sí. Perdón, me confundí. Este es el Scrum Master. El Product Owner es aquel que está encargado de supervisar lo que el Scrum Master va a hacer. Entonces, repito, el Scrum Master es el encargado de hacer que el Scrum funcione y el Product Owner está encargado de supervisar al Scrum Master. Y sí, por lo general, este Product Owner puede ser ahora sí que un jefe de área. Luego tenemos el Development Team, el equipo de desarrollo, que pues ahí sí se divide en desarrolladores de backend, frontend, diseñadores, incluso entra cualquier persona que tenga una actividad dentro de este, vamos a decirlo, de este proceso, ahí entra en ese Development Team. Y luego tenemos los stakeholders, que los stakeholders vienen siendo estas personas que son los interesados en el proyecto. ¿Y quiénes pueden ser los interesados? Pueden ser los inversionistas, pueden ser los dueños de la empresa, pueden ser incluso los mismos clientes, forman parte del grupo de stakeholders. Entonces, hay diferentes actores, como ya mencioné, alrededor de Scrum, y todos forman una parte importante del proceso. Y vamos a plantearnos uno por uno cómo es que estos actores se involucran en el proceso. Sí, entonces, para comenzar, vamos a situarnos aquí, donde está el foquito, ¿sí? Y qué es lo primero que tenemos que hacer en un proceso de Scrum: las historias de usuario. Tenemos que saber qué es lo que se va a hacer y quiénes son las personas que, quiénes son los stakeholders y quiénes son las personas que van a estar interesadas en realizar estas historias de usuario. Las historias de usuario son, en pocas palabras, los requerimientos del sistema. ¿Sí? Vamos a suponer que si vamos a hacer un Facebook, ¿qué es lo que necesitamos de Facebook? Ok, yo como cliente quiero ver las fotos de mis amigos y quiero verlas en tiempo real y quiero verlas en una galería y quiero también ver videos, pero también quiero que puedan darle me gusta y que las puedan compartir y que las puedan comentar. Ok, yo como, vamos a decir, administrador del sistema de imágenes, quiero tener una herramienta para buscar por usuario, o quiero tener una herramienta para banear ciertas fotografías y mandar un mensaje en ese baneo del por qué, ¿sí? Entonces, en esta etapa vamos a construir todo lo que necesitamos para el sistema, todo lo que queremos para el sistema. Y ojo, no siempre se trabaja sobre todo el sistema, sino que se trabaja por las diferentes versiones que van a existir dentro de este. Como les dije, Ágil va enfocado hacia sistemas que van al infinito, ¿sí? Que van a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, a veces, estas historias de usuario van enfocadas más bien hacia una versión o una etapa de este sistema, no como tal el todo. Puede entrar el todo, pero no es lo ideal para este tipo de metodologías de administración de proyectos. Existen otras metodologías, como la de cascada, espiral, etcétera. ¿Sí? En nuestro caso, utilizamos Scrum por los tipos de sistemas que realizamos. Ok, entonces, de las historias de usuario, de todo ese conjunto de lista de tareas, de esa lista de historias de usuario de actividades, vamos a crear un Product Backlog. El backlog, ahora sí, en forma de lista, es donde están todas nuestras actividades. Y aquí en este Product Backlog, por lo general, se
se dividen o se parten otras actividades importantes, pero no vamos a ahondar en ellas. Vamos a hablar de que en este Product Backlog ya deberíamos tener la importancia de cada una de estas tareas, cuánto tiempo nos va a tomar desarrollarlas, a quién se le va a asignar y cómo es que se van a desarrollar, o sea, en qué tiempos, ¿sale? Entonces, ya teniendo este Product Backlog, vamos a hacer ahora el Sprint Backlog. Ahora, para que entendamos esta diferencia entre el Product Backlog y el Sprint Backlog, el Product Backlog es donde vamos a tener todo, ¿sí? Es donde vamos a tener, digamos, todo lo que necesita la versión 1 o todo lo que necesita el sistema. Y de aquí vamos a sacar pieza por pieza, dependiendo, obviamente, la importancia, la relevancia, la prioridad de esa tarjeta, y vamos a formar un Sprint Backlog. Y en este Sprint Backlog nosotros, ahora sí, es lo que vamos a ejecutar en nuestro sprint. ¿Y qué es un sprint? El sprint es un periodo, como lo vemos aquí en esta flechita, es un periodo de 2 a 4 semanas por lo general. A veces es más, a veces es menos, ya depende de la organización, ¿sí? Pero por lo general y por normativa es de 2 a 4 semanas. Sí, en este Sprint Backlog, entonces, como mencioné, ya tenemos nuestra lista de actividades y nosotros tenemos que involucrar al Development Team para hacerles saber qué es lo que van a trabajar en este Sprint Backlog. Se tiene que hacer un Sprint Planning donde se involucra el Scrum Master, que viene siendo esta parte, el Scrum Master y el Development Team para esto. Como ya les dije, ya se tienen que estar definiendo horas, prioridades, quién se va a asignar, qué actividad, etcétera. Del Sprint Backlog, ahora sí, ya tenemos listo qué es lo que vamos a trabajar este sprint, ya sabemos cuál es nuestra meta, a dónde nos tenemos que dirigir y por qué tenemos que realizar estas actividades. Vamos al sprint. El sprint es la etapa donde se empieza a desarrollar. ¿Sale? Entonces tenemos a nuestro Development Team, que va a estar en todo este sprint trabajando. Y una vez pasado esta etapa del sprint, vamos a hacer un incremento de vamos a decirlo, versión o sistema. ¿Sale? Ya vamos a suponer que en este caso aquí nos muestra tres etapas. Ya hicimos un incremento sobre la primera etapa. Sin embargo, se tiene que hacer un sprint review de esta etapa o de de todo lo que se trabajó en el sprint. Entonces aquí se va a involucrar por lo general al Product Owner y el Scrum Master y el Development Team. Entonces se involucran a todos estos, se revisa cómo nos fue en el sprint, si cumplimos con las actividades a tiempo, si tuvimos problemas con algunas, qué fue lo que nos detuvo, todas las variables que hay alrededor de este proceso, y si es que existe algún error o algún detalle o algo que nos frenó, arreglarlo. Buscar la manera de que en el próximo sprint no suceda, y con el tiempo y con el paso de los sprints van a ir afinándose los detalles y cada vez van a ser más ágiles. ¿Sí? Algo que olvidé mencionar dentro del sprint, que es muy importante, es que en todo el proceso del sprint, por lo general, se organizan juntas. Algunos hacen dailies, algunos hacen weeklies, que las dailies pues son juntas diarias que no deben durar más de 15 minutos, donde se mira todo lo que se hizo el día anterior y lo que se está trabajando. ¿Sí? Entonces es lo que trabajaste, lo que estás trabajando y lo que vas a trabajar. Y si tuviste algún problema. Pero es rápido, 15 minutos, ¿sí? Con el equipo de desarrollo. Si es una weekly, es un poquito más tardada. Obviamente, a lo mejor puede tardar una hora, ¿sí? Pero la idea de la weekly es, al igual que la daily, es ver en qué trabajaste, en qué estás trabajando, en qué vas a trabajar y qué problemas tuviste, ¿sí? Entonces, también otra cosa que olvidé mencionar del sprint es que no sé si se den cuenta que tiene como que esta forma como de círculo, de espiral, y luego aquí arriba tiene otra. ¿Por qué? Scrum o dentro del sprint nos permite hacer ajustes en la marcha.
eso es lo interesante de Scrum, a diferencia de una metodología de cascada o una de espiral o otras metodologías, digamos, que no son ágiles, que lo que buscan es ir de A a B. En este caso, buscamos ir de A a B, pero de A a B nosotros tenemos diferentes, digamos, puntos de flexión donde vamos a hacer ajustes, donde vamos a hacer cambios, porque no sé, se hizo una encuesta y se dieron cuenta que el módulo no servía y pues no hay que implementarlo o hay que implementarlo de otra manera. Sí, puede suceder. Y esa es la ventaja de Sprint, que nos permite ser muy flexibles en ese sentido. No tenemos que esperarnos a tener todo el product backlog para ver los cambios, sino que conforme va avanzando el backlog, conforme van avanzando los sprints, vamos haciendo cambios, vamos haciendo ajustes y vamos mejorando. ¿Ok? Y bueno, para terminar, una vez que ya se hizo el sprint review, se tomó retrospectiva, se habló con el equipo de desarrollo, se involucró al product owner y está satisfecho. El Scrum Master dio un check, hizo el incremento de ese sprint. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos nuevamente al inicio de esta parte, por lo general, al product backlog. Ya no hacemos user stories hasta que volvamos a tener una versión nueva o un sistema nuevo o algo que requiera tener un backlog grande o un pool grande de actividades. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es Scrum, esto es ágil, es, como les digo, una forma en la que nosotros trabajamos a grosso modo. Todavía hay muchas herramientas más internas para la organización y la administración de tiempos y de tareas y de proyectos, pero pues esto vendría siendo básicamente todo. Entonces, por mi parte, voy a concluir. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algún comentario al respecto. Si no, Luis, te cedo el micrófono. Perfecto. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Pues el día de hoy continuaremos con lo que viene siendo la parte de los temas de como tal como Django. Hasta aquí alguien, antes de comenzar con los nuevos, ¿alguien tiene alguna duda de lo que se vio anteriormente? Muy bien. ¿Y todos consiguieron llegar hasta los puntos que se dieron el día de ayer o alguien no ha podido llegar hasta ahí? No pude terminarlo de la última hora, pero sí me puse al día con lo anterior. Casi todo. Perfecto. ¿Alguien más? Yo no he hecho lo del día de ayer, pero por falta de tiempo, pero tengo el video grabado y lo voy a hacer hoy junto con lo de hoy. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Para lo que veremos el día de hoy, para los que no han llegado hasta este punto, igual en el repositorio, en el primero que les pasamos de GitHub, pueden actualizar, hacer un pull y obtener los cambios más recientes del día de ayer para que puedan seguir desde ahí, ¿no? Bueno, el día de hoy la idea es terminar con los temas que estamos viendo en la pantalla, que vienen siendo la utilización de librerías, implementar paginación, ordenamiento, utilizar lo que vienen siendo señales y una breve introducción a lo que son las pruebas unitarias. Bueno, en este caso pues comenzaremos con lo que viene siendo el primer tema, que son las librerías. ¿Qué viene siendo una librería?
básicamente es un conjunto, un paquete, un conjunto de líneas de código que alguien más ha escrito y las publicó para que puedan ser utilizadas por alguien más y pueda implementarlas en su código totalmente de forma totalmente gratis y pues un acceso libre, ¿no? Para esto pues podemos ver que existe una documentación tal cual en lo que viene siendo las páginas oficiales de las ahí está, de Django REST Framework en este caso, que es lo que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí podemos ver una serie de librerías que nos ofrecen para cualquier tipo de necesidad. Por ejemplo, si quisiéramos ver librerías para autenticación, simplemente entramos aquí, podemos ver que nos dicen cómo implementarlas, cómo configurarlas. Y si nos vamos, por ejemplo, aquí abajo está la que utilizamos al inicio para crear el sistema de autenticación. Aquí podemos ver que nos dice cómo instalarlo, cómo utilizarlo y hasta ejemplos de cómo probarlo nos da. De esas hay muchos tipos. Por ejemplo, aquí podemos ver que nos da la opción de crear esos tokens por comandos. Hay otro tipo de librerías de autenticación. Incluso hay para conectarse con servicios externos como viene siendo autenticación con Facebook, autenticación con Google o con Apple y cosas así. Y nos da también opciones como esta, ¿no? Django REST Nox, que son servicios más avanzados que ya permiten configurar de cierta forma cómo quieres que tus usuarios se inicien sesión. Si también puedes implementar lo que comentaba de iniciar sesión con redes sociales y cosas así. Entonces, básicamente, pues bastaría con, por ejemplo, voy a abrir Django REST Nox, ¿no? Por ejemplo, abrimos esto y nos lleva directamente al repositorio de GitHub, que es lo que nos comentaba el día de ayer Daniel, que básicamente, pues, comentaba que alguien, en este caso James 1345, decidió crear esta librería, lo publicó y puede ser modificada, creada y prácticamente utilizada por cualquier persona. Entonces para esto nos sirve entre muchas otras cosas GitHub. Entonces en este caso podemos ver la documentación aquí mismo. Aquí nos va a decir instrucciones de cómo probarlo, cómo llegar a entrar a la documentación y todo. Sobre todo nos dice los pasos a seguir para utilizar su librería, ¿no? Entonces, como tal, pues simplemente bastaría con usar un pip install Django REST Nox y ya con eso podemos empezar a utilizarlo y empezar a configurar todo. En este caso, como demostración, vamos a comenzar con lo que viene siendo la utilización de una librería precisamente para la paginación, que en este caso pues los podemos encontrar directamente en esta página, paginación. Para esto pues simplemente nos dice que podemos definir en las configuraciones el tipo de paginación que queremos utilizar. Simplemente en la misma variable que hemos estado utilizando anteriormente para modificar el comportamiento de la autenticación y los permisos, ahí mismo vamos a agregar lo que viene siendo estos dos valores, ¿no? Entonces iremos directamente a nuestro archivo de settings y aquí abajo podemos ver que ya utilizamos tanto el de autenticación como el de permisos. Simplemente tendríamos que agregar uno nuevo para utilizar la paginación. En este caso viene el ejemplo, pero yo quisiera utilizar una más sencilla, que por aquí la tengo. Limit offset pagination. Sí. Bueno, vamos a utilizar esta y aquí podemos configurar o personalizar los tamaños por defecto que queremos que tengan nuestras páginas. Para el que no tenga conocimiento o no sepa cómo realmente
se implementa o cómo funciona esta parte de la paginación. Básicamente es una forma de limitar la cantidad de resultados por petición que nos da un usuario. Imaginemos que tenemos alrededor de 1.000.000 de usuarios y una página web quiere solicitarnos pues una lista de usuarios. Si los dejamos que nos regrese el 1.000.000 de usuarios en una sola petición, probablemente la petición se vaya a abortar por exceso de tiempo o se vaya a sobrecargar la página o el servidor o muchas cosas similares, ¿no? Entonces la idea aquí es que en vez de hacer una sola petición con 1.000.000 de usuarios, lo vaya dividiendo y vaya segmentando esas peticiones a solamente los que va a utilizar el usuario en ese momento. Es decir, el usuario no va a ver 1.000.000 a la vez, sino va a ir viendo poco a poco, en este caso, como está configurado aquí, de 100 en 100, y va a poder ver de una forma más sencilla lo que viene siendo los resultados sin saturar ni la página ni el servidor, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar limit offset pagination y pues para eso vamos a ir directamente a nuestro Insomnia, ¿no? Recordemos, esto lo teníamos ayer hasta aquí, que estaba desactivado todo. Ocupo iniciar sesión. Para eso voy a iniciar sesión con mi usuario, que es un administrador. Si voy a las listas, puedo utilizar el token para iniciar la sesión y podemos ver que ahora la petición ha cambiado completamente. Por ejemplo, si yo remuevo lo que tenía anteriormente y recargo, podemos ver que antes era una lista y tenía los elementos directamente. Ahora, si yo agrego la opción de paginación directamente a mis configuraciones globales del proyecto, podemos ver que ahora nos dice cuántos elementos existen, cuál es la siguiente página, la página anterior y los resultados. En este caso solo tenemos 5 resultados, entonces no vamos a ver un cambio realmente. Entonces en este caso, si cambiamos por ejemplo a que máximo tengamos 3 elementos por página, pues esto va a cambiar completamente. Ahora tenemos 3 elementos aquí y nos dice que la siguiente página la podemos encontrar de esta manera, mandando un parámetro que sea el límite en 3 y un offset en 3. Por ejemplo, si lo mando, ahora podemos ver los 2 resultados que había anteriormente y nos dice que el anterior lo puedo ver si yo le pongo solamente el límite 3, como en esta parte, ¿no? De esta forma ya puedo ver. Además de eso, esta librería nos permite personalizar que cada cliente, es decir, si es una página web o por decir una página web o una aplicación, pueda personalizar de acuerdo a lo que la página necesita en cada pantalla, qué es lo que quiere ver. Es decir, si la página desea ver realmente 5 elementos, puede decidir ver los 5 elementos en una sola, siempre y cuando se lo indique en la petición. Si la página quisiera 100 elementos, va a mandar los 100 elementos. Si solamente quiere ver un elemento, va a ver un elemento por página. Y el offset sería la página a partir de qué índice de la lista de paginación va a empezar a visualizar los elementos. Por ejemplo, le cambiamos y el resultado cambia. Y así nos podemos ir hasta que el siguiente sea nulo y ya puedes saber que ahí termina la lista, ¿no? Entonces de esta manera podemos implementar la paginación y podemos ver que realmente es de forma muy sencilla, simplemente siguiendo los pasos que nos dan en la documentación, ¿no? Además de esto, pues podemos ver también que existe la opción de crear un ordenamiento para que estos elementos pues no vengan en un orden arbitrario o un orden por defectos, sino que nosotros podamos llegar a controlar eso. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Y al igual que en el caso de la paginación, pues hay una documentación para realizar ordenamiento.
En esta parte podemos ver que hay muchos filtros, podemos crear los nuestros y podemos llegar a utilizar los que ya existen. Aquí nos dice cómo utilizar cada uno de ellos. Incluso puedes llegar a utilizar librerías externas que estén hechos para este tipo de filtros. Con el caso de un compañero que trabaja con nosotros, un compañero nuestro, creó esta librería que nos permite prácticamente realizar filtros, consultas y ordenamientos de forma dinámica para que lo controlen desde las peticiones de HTTP. Como podemos ver, pues también aquí nos dicen instrucciones de instalación, cómo configurarlo y cómo utilizarlo. Entonces, en este caso vamos a utilizar una de las librerías de ordenamiento que vienen por defecto, que viene siendo Ordering Filter. Simplemente vamos a darlo de alta tal como lo hicimos en el caso anterior. Simplemente sería agregar una opción de filtros. Un momento, estoy copiando acá. La opción de filtros por defecto. Y aquí agregaremos la lista de los filtros que queremos utilizar. En este caso, pues utilizaremos la opción de ordenamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Para llegar a configurar esta parte de ordenamiento, tenemos que ir directamente a nuestro viewset que creamos anteriormente para la visualización de los usuarios y todo lo que viene siendo crear, editar, ver y eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Básicamente, para la cuestión del ordenamiento, lo que nos pide aquí es agregar un parámetro más que viene siendo Ordering Fields. Y esto lo tenemos que igualar a una lista de objetos, una lista de strings que vienen siendo los campos por los cuales vamos a permitir ordenar. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué campos tenemos? Pues aquí podemos ver que tenemos ordenar por tipo, por nombre de usuario, por nombre, por prácticamente todos los atributos que tenga nuestro modelo, lo podemos llegar a permitir en los filtros. Pero por ejemplo, en este caso, si yo quisiera permitir ordenar por ID, ordenar por username, y quisiera ordenar por email. Con esto podemos ir directamente a nuestro Insomnia. Podemos ver el orden que mantienen actualmente, pues es prácticamente por el ID. Si yo quisiera ordenar por el correo, podemos ver que los que no tienen correo aparecieron primero. Lo voy a agregar aquí que nuestro límite por página pues sea mayor a los que tenemos para que nos aparezcan todos juntos y que empiece en 0. De esta forma podemos ver que el que tiene correo apareció hasta abajo. Si le agregamos un menos aquí, eso invierte el orden en un orden descendente. Entonces ahora el que tiene el email aparece hasta arriba. De igual forma pues podemos ver funcionando esto con el ID. Ahora el ID 6 aparece arriba, se va hasta abajo y prácticamente eso funciona con todos los ordenamientos que dimos de alta aquí, ¿no? Si remuevo la opción de ID, por defecto está así. Entonces si yo quiero ordenar al revés, pues no funciona, ¿no? Entonces esto nos permite decidir qué opciones va a tener para manipular el orden de los datos que quiere visualizar el frontend en este caso, ¿no? Entonces prácticamente así se utiliza una librería. Es relativamente muy sencillo. Al igual que el paginado, puede funcionar perfectamente sin ningún tipo de problema. Ahora, antes de continuar con el siguiente tema, me gustaría llegar a repasar
un poco lo que viene siendo el tema de permisos que vimos el día de ayer. El día de ayer veíamos que prácticamente limitamos las opciones que tenían los tipos de usuario. Prácticamente solo los administradores pueden crear, eliminar y editar a algún usuario, pero los autores y las editoriales pueden ver cualquiera, ¿no? Y eso de cierta forma está mal, porque por ejemplo, si yo inicio sesión, creo que no existe este usuario, con la editorial E1 y vengo a la lista de usuarios, puedo ver absolutamente a todos los otros usuarios, incluyendo los usuarios administradores, como en este caso pues, el mío, ¿no? El de tipo 0. Y pues esto puede llegar a ser un problema de seguridad, porque no tenemos un control de los datos que se pueden llegar a filtrar o los datos a los que tiene acceso cada una de las personas. Pero ¿cómo podemos controlar eso? Prácticamente tal cual como existe un método. Recordemos que inicialmente vimos que existía la opción de poner las clases de los permisos, todos los permisos a los que tiene acceso, bajo los que deben tener acceso, todos los elementos que estén en nuestra clase viewset de usuarios, podemos definirlos por defecto así. Pero si queremos especificar por ruta, por acción, a qué tiene permiso cada uno, pues prácticamente podemos utilizar la función getPermissions, que es la que va a definir y controlar individualmente por ruta qué pueden hacer, ¿no? Entonces, en este caso, tal como existe ese tipo de opciones para los permisos, igual existe para los query set. Que recordemos que el query set es prácticamente el conjunto de datos a los que un usuario va a tener acceso cuando intenta hacer una operación. En este caso, pues tenemos que prácticamente cualquier usuario puede ver todos, ¿no? Entonces, si quisiéramos controlar eso, pues tendríamos que remover nuestra opción global, y tal cual como lo hicimos en el caso de los permisos, tendríamos que hacer una función que por defecto existe la función llamada getQuerySet, y lo único que nos pide es que regresemos un querySet, es decir, una lista de los objetos para el cual está diseñado este viewset. Entonces, en este caso, pues si queremos regresar un querySet, tendríamos que hacer una consulta, y sería desde nuestros usuarios, tenemos los objetos y pedimos todos, ¿no? En este caso funcionaría exactamente igual que como lo teníamos anteriormente. Como podemos ver, si hago la petición, siguen existiendo 5 elementos en nuestra lista de empleados, ¿no? Entonces, para esto tendríamos que controlar, por ejemplo, si yo quisiera que mi administrador pueda ver todo, pero que mis editoriales solo puedan verse a sí mismos y los autores solo pueden verse a sí mismos, pues tendríamos que hacer una condicional, ¿no? En este caso lo podemos hacer si podemos if. Recordemos que desde nuestra clase self vamos a obtener el request, y este request nos va a tener la información del usuario que está iniciada la sesión. Y recordemos que en nuestro usuario que tiene iniciada la sesión tenemos guardado un objeto type, un campo type, perdón. Y entonces podemos hacer .users.type, y vamos a validar que si el tipo de usuario es, por ejemplo, en este caso quisiera comparar con un editorial, simplemente tendríamos que ir a la clase user. Recordemos que en la clase user tenemos una subclase llamada type, que es la que nos va a permitir utilizar esa clase como variable, y podemos ver que existe un campo llamado editorial.
Entonces bastaría con escribir editorial. Podemos ver que ya está asociado al número 1 que está guardado internamente en la base de datos. Entonces ya podríamos validar de esta forma que en el caso de que este tipo de usuario sea de tipo editorial, pues limitar esta serie de opciones que tenemos para que sean menos, ¿no? Y recordamos que queremos que en este caso los usuarios de tipo autor también tuvieran esta limitación. Entonces realmente podemos combinarlos en una misma condicional. Tenemos dos opciones. Bueno, realmente podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Pero pues podríamos ponerlo de esta forma y cambiar simplemente autor, o hacerlo de una forma más corta, ¿no? Por ejemplo, tal como lo hicimos en el caso de los permisos, podemos utilizar la opción de utilizar un in. Para los que no conozcan cómo funciona el in, prácticamente dice, compara que si este elemento existe dentro de esta lista. Entonces, si este tipo de usuario existe en esta lista que estamos indicando, va a regresar un valor verdadero, ¿no? Entonces, si nuestro tipo de usuario que está iniciada la sesión está dentro de editorial o de autor, entonces va a entrar aquí. ¿Qué vamos a hacer en caso de que se cumpla esa condición? Vamos a modificar nuestra lista original de usuarios y la vamos a limitar. ¿Cómo hacemos eso? Podemos utilizar la variable que ya teníamos y utilizar la función de filtrar. Recordemos que había dos formas de obtener información de la base de datos. Bueno, tres formas. La primera es obtener todo de esta forma. La segunda es obtener una lista con una serie de parámetros que le podemos indicar condiciones. Por ejemplo, en este caso yo quisiera indicarle que el ID de la persona, del usuario, sea el mismo que del usuario que está iniciada la sesión. Entonces, ¿cómo hago eso? Igual obtengo el usuario y obtengo su ID. Y aquí podemos ver que podemos simplificar esto bastante, porque aquí tenemos repetida esta parte del código. Entonces podemos simplemente crear una variable que se llame user y guardar ese request.user, y en vez de repetir esta parte del código de consultarlo desde nuestro request, simplemente usar la variable que creamos y en este caso pues también reemplazarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La primera opción para consultar de la base de datos es consultar todos, pero en el caso de que nuestro usuario sea de tipo editorial o de tipo autor, quisiéramos limitar esas opciones de nuestro query set original y limitarlo a que esos usuarios solamente sean los que coinciden con el ID de este usuario. Es decir, pues solamente que se vea a sí mismo. Y en el caso de que sea un admin, pues por defecto pues no debemos modificar nada, porque no ya tenemos todos los objetos. Pues en el caso de que sea un admin va a seguir teniendo todos los objetos, ¿no? Recordemos que este token que tengo en la sesión iniciada es de un editorial. Entonces, en teoría, si yo hago un request, solamente me debería aparecer un elemento que es el mismo usuario, ¿no? Ahí podemos ver que solo existe ya un elemento. Y en el caso de que quisiera yo iniciar sesión, por ejemplo con un autor, y si vengo aquí, cambio el token, debería verse a sí mismo solamente. Y si quiero iniciar sesión con un administrador para ver a todos, utilizo mi usuario. Y este sí debería ver todos los elementos que existen, ¿no? Entonces funciona perfectamente eso para limitar las opciones que pueden ver. Y eso pues se puede aplicar a cualquier modelo. Por ejemplo, si quisiéramos ver los libros que le pertenecen solamente
a un autor, el autor pudiera fácilmente con su tipo de usuario limitar utilizando más queries, ¿no? Además de esto, pues me gustaría mostrarles, como podemos recordar del día de ayer, perdón, para crear la contraseña de los usuarios. Yo tuve que crearla forzosamente desde la terminal, ¿no? Porque no teníamos un mecanismo para crear los usuarios. Entonces a mí me gustaría mostrar cómo podríamos hacer un ejemplo sencillo de cómo establecerle una contraseña a un usuario mediante que un administrador crea esa contraseña para el usuario y se la comparta, ¿no? Simplemente como ejemplo. En este caso, recordemos que cuando nosotros hicimos nuestra viewset de usuarios, simplemente cuando heredamos esto, automáticamente nos creó las funciones para crear, obtener, actualizar, destruir y enlistar a todos los objetos del modelo que nosotros quisimos indicar, ¿no? Pero además de esto, también nos permite extender esa funcionalidad y agregar prácticamente cualquier otra función que nosotros deseemos. Recordemos que a esas funciones se le llamaban acciones. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para extender y agregar más funciones a nuestros usuarios? Pues en este caso yo quisiera agregar una función que me permita establecerle la contraseña a un usuario. ¿Cómo hago eso? Sería agregar un nuevo método dentro de nuestro mismo viewset de usuarios y tendría que llamarle, por ejemplo, en este caso yo le quiero llamar setPassword y quisiera que este setPassword reciba el request de la petición que le están mandando. Por supuesto, va a recibir los argumentos opcionales que nos permiten que recibir, por ejemplo, si nuestro request tiene queries como, por ejemplo, estos que agregamos recientemente, que los reciba y poder usarlos para validar internamente en nuestra función, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente mandar llamar a un serializer. Recordemos que el serializer es simplemente una clase que nos permite convertir y validar cosas de un JSON a un objeto de Django o de un objeto de Django a un JSON. Entonces, ¿qué queremos en este caso? El serializer se debe encargar de validar que la entrada del usuario, lo que ingresa el usuario, sea válido. Entonces, como tal, no tenemos nada creado que haga eso. Entonces tendremos que crearlo manualmente nosotros. Para eso vamos a ir a nuestro serializer, donde tenemos nuestro serializer de usuario, que está en la app. Está directamente en la app de usuarios, aquí. Y podemos ver que aquí podemos crear realmente muchos más serializers, los que queramos. Y vamos a crear uno nuevo. En este caso, pues yo lo quiero llamar, como la acción que creé se llama setPassword, yo quiero llamarle setPassword serializer. En este caso podemos heredar desde serializers. Existe una opción de crear desde un modelo que me va a dar todas las validaciones y mecanismos para yo crear un objeto de usuario, en este caso, de cualquier modelo, como en el caso anterior que creamos uno de usuario, o podemos usar uno de serializer, que este viene siendo un serializer limpio en el que nosotros tenemos que crear todas las funciones que existen por defecto y ocupamos crear básicamente todo, ¿no? Nada está hecho por nosotros. Aquí podremos ver un ejemplo cómo podemos manipular toda esta información de una forma más fácil. En este caso yo quisiera pedirle al usuario una contraseña.
¿Cómo le hago para pedirle una contraseña? Simplemente tendría que obtener desde Serializer un campo de char field que sea de solo escritura. ¿Por qué de solo escritura? Para que una vez que escriba la contraseña, esa contraseña no se le devuelva y pueda ser visible o interceptada en la petición, y pueda ser de alguna forma robada, ¿no? Entonces, además de la contraseña que quiera escribir, yo quisiera pues, que la confirme, por ejemplo. Y pues simplemente copio el otro campo y podemos empezar a hacer operaciones con ellos, ¿no? De esta forma ya nuestro serializer está preparado para recibir dos valores: la contraseña y la confirmación de la contraseña. Todos los serializers tienen un método que permite llegar a validar las opciones que ingresa el usuario, permite validar la información que recibe el usuario. Este método se llama validate. Por defecto, pues todos los métodos que están dentro de clases deben tener el atributo self para hacer referencia a sí mismos, a su misma clase, perdón. Y en este caso, este método pide un parámetro más que se llama attributes. En este caso, pues se puede llamar como sea, pero por estándar se le añade ese nombre por defecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer dentro de este método? Este método por defecto, para que funcione, debe regresar siempre los mismos atributos, pero ya validados. ¿Qué vamos a validar aquí? Yo quisiera que si las contraseñas no son iguales, simplemente mande un error y rechaza la petición, porque no debería proceder nada. Entonces, ¿cómo le hago para validar eso? Podríamos crear la variable en lo que vamos a guardar la entrada del usuario, los datos que nos mandó, y obtenerlo directamente desde nuestra variable que incluye a todos los campos que queremos validar, y obtener el campo que dimos de alta acá arriba, ¿no? Entonces simplemente con obtener el password, y por supuesto tendremos que almacenar el otro campo también, ¿no? En este caso sería confirm password. Creo que no se copió bien. Confirm password. Perfecto. Y ahora que ya los tenemos almacenados, pues ¿qué haremos con ellos? Pues sería validarlo. Simplemente sería agregar una condicional de que si la contraseña no es igual a la contraseña confirmada, pues simplemente tendremos que lanzar un error. En Python podemos utilizar el comando rise para lanzar un error. En este caso tenemos que indicarle qué tipo de error va a lanzar. Existen diversos tipos de error. Prácticamente cualquier excepción lanzaría un error, pero en este caso yo quiero lanzar un error de validación. ¿Y de dónde obtengo ese error de validación? Tendría que importarlo desde Django REST Framework Exceptions Validation Error, ¿no? Aquí está arriba. Entonces, ¿qué pide este error de validación? Nos pide como parámetros el texto que queremos darle a ese error, lo que se le va a mostrar al cliente. En este caso podemos indicar que las contraseñas no coinciden. Y de esta forma, pues nos aseguramos de que antes de guardar cualquier cosa, nuestra información, podemos validar que las contraseñas sean iguales, y si en dado caso de que sean iguales, pues podemos proceder con lo que viene siendo el cambio de la contraseña, ¿no? Ahora ya que tenemos nuestro serializer listo, podemos volver a nuestros usuarios, a nuestra vista de usuarios. En este caso vamos a utilizar el serializer que acabamos de crear, que se llamaba set password serializer. Vamos a importar. ¿Y qué nos va a pedir el serializer? El serializer nos va a pedir, como anteriormente lo habíamos visto al momento de
de intentar hacer el login, vamos a ver que nos pedía un data. Este data lo podemos obtener directamente desde request.data, que es la información que manda el usuario. Y además de eso, este set password serializer debe saber a qué usuario, a qué objeto le va a hacer la modificación de la contraseña, es decir, a qué instancia le va a hacer la modificación. Para eso nosotros debemos obtener desde el request que el usuario nos indique desde el request a qué usuario va a hacerle esa modificación. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tal cual como se hace en el caso del actualizar, simplemente con un diagonal ID. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es obtener ese ID. ¿Cómo podemos hacerlo? Existen varias opciones. Como recordamos, el Quarks nos permitía obtener información extra que venía en la petición. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos de esta forma, ya estaríamos obteniendo el ID que viene en la petición. En este caso viene con el nombre de PK. Pero Django nos da otra opción que hace eso directamente de una forma más sencilla. Por ejemplo, en nuestra clase de ViewSet tiene una función que se llama getObject. ¿Qué hace esta función? Pues podemos entrar a verlo y vamos a ver que prácticamente lo que hace es buscar que el objeto que venía en nuestro request tenga permiso y si todo funciona bien, pues nos regresa ese objeto, ¿no? Entonces en este caso podemos ver, esto nos regresa a la instancia que queremos modificar, la guarda en la variable de instancia y guarda los datos que el usuario está mandando, que en este caso debería mandar la contraseña y la confirmación de la contraseña. Una vez que lo guardamos en nuestro serializer, tal cual como lo hicimos en el caso del login, podemos ver y validar que sea válida la información que está en nuestro serializer. Simplemente copia y pegué. Y una vez que sea válida, podemos proceder a guardar esta información. Una vez que se guarda, pues tenemos que regresar el resultado de lo que sucedió en este método, para lo cual vamos a utilizar un return response y aquí podemos regresar directamente un resultado, un JSON con el mensaje de lo que sucede, o simplemente podemos regresar un status de la petición. Recordemos que los status son estos. En este caso fue un status 200 porque funcionó correctamente. Existen otros tipos de status, por ejemplo, si yo no pongo bien la contraseña, pues esto es un status con un error que no tiene permiso, un 401. En este caso el exitoso sería con el error, con el status 200, ¿no? Entonces en este caso, si yo quisiera indicarle un status personalizado, tendría que importar esta clase de status, ¿no? Esta variable. Entonces lo importo desde REST Framework Status, en este caso, y lo voy a utilizar simplemente y voy a seleccionar el tipo de status que yo quiero. En este caso yo quisiera un 204 HTTP, ¿dónde está? 204 porque no va a tener contenido, simplemente va a decir que estuvo bien, pero no te voy a regresar nada, ¿no? Nomás te voy a confirmar que tu contraseña se cambió. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esta nueva acción de establecer contraseña se pueda utilizar con una URL? Recordemos que en nuestras URLs nosotros dimos de alta todas las URLs que vinieran en usuarios, que si buscamos este archivo podemos ver que es este de aquí. ¿Y qué hicimos en nuestros
URLs de usuarios, simplemente dar de alta todas las rutas que estén en user views. Entonces ya está dado de alta esta ruta. ¿Qué falta? Falta indicarle a Django que esto es una acción, que no es un método común, simplemente queremos hacerle saber que es una acción. ¿Cómo hacemos esto? Podemos usar un decorador, que normalmente en Python los decoradores inician con una arroba antes del nombre, antes de la definición de la función. ¿Y qué va a hacer el decorador? Va a hacer modificar la forma en la que se trata a este método, ¿no? En este caso las acciones se deben importar desde REST Framework Decorator, importamos la acción, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta acción nos permite, tal como una función, indicarle parámetros. El primer parámetro que nos pide es lo que se llama detail. El detail lo que hace es, se solicita indicarle a la función un valor booleano, es decir, true o false. En el caso de que, para entender cómo funciona esto de detail, prácticamente si ponemos false, estamos indicando que la ruta va a ser tal cual la raíz de la que indicamos. En este caso, esto sería una ruta sin detalle, porque no tiene un ID de objeto. En el caso del retrieve, por ejemplo, en este tiene un ID de objeto al que están haciendo referencia. Entonces esto sería una ruta con detalle, o sea, igual a true. En este caso, si queremos nosotros en nuestro set password indicar a qué usuario queremos cambiarle la contraseña, tendríamos que pedir el detalle, es decir, el ID de quién es ese objeto al que queremos modificar, ¿no? Entonces, además del detalle, nos va a pedir un método HTTP, una lista de métodos de HTTP a las cuales nuestro método va a responder. En este caso, simplemente quisiéramos que fuera un post para cambiar la contraseña. Y aquí podemos indicarle igual un get, por ejemplo, pero en este caso yo solamente quiero que sea un post. Y además de esto nos solicita un URL path. ¿Qué viene siendo esto? Tal cual como lo dimos de alta en nuestros URLs, tenemos que indicarle en qué lugar va a ser accedido. Recordemos que todas nuestras URLs que registramos en nuestros usuarios inician con users, es decir, ya tenemos definido que todo lo que está dentro de users va a iniciar con users, diagonal. Si tiene detail va a ser diagonal 1 y lo que siga va a ser lo que vamos a escribir aquí en nuestra acción, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo quisiera que esto es una expresión regular, tenemos que poner set-password, ¿no? Es decir, esta función va a ser accedida desde diagonal users, diagonal ID, diagonal set-password, ¿no? De esta forma ya Django ya puede reconocer a esta función y podemos utilizarla. Entonces ahora mismo vamos a intentar duplicar set password. Recordemos que es un post. Vamos a simplemente limpiar este JSON y vamos a escribir set password. Una vez que tenemos esto listo, podemos ejecutarlo. Creo que nos va a dar un error. Claro, pues no tenemos el token. Obtengo el token del administrador. Nos va a dar un error de que pues, los campos son requeridos. Es decir, ya está funcionando nuestro serializer con las validaciones con los campos que solicitamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo quisiera ponerle la contraseña password. Intencionalmente le pondré otra contraseña distinta para que nos lance la validación.
Aquí era confirm password. Entonces si yo hago la petición, podemos ver que ya nos lanzó el error que nosotros escribimos en nuestro serializer, que estaba aquí. Las contraseñas no coinciden. Entonces podemos ver que está funcionando la validación, ¿no? Un momento. Y bueno, ahora voy a probar indicarlo con las contraseñas bien y nos lanza un error que es el que comentaba ahorita, ¿no? ¿Por qué es este error? Dice que un método update necesita ser implementado. ¿Dónde es esto? Si vemos nuestra consola, aquí nos indica la línea de código donde se originó eso. Que si entramos es prácticamente el save de nuestro serializer. ¿Por qué es esto? Al nosotros indicarle una instancia que queremos modificar, eso se toma como una actualización de un modelo. Es decir, ya existe un modelo, quiero actualizarlo. Entonces tengo que indicarle al serializer qué hacer en caso de que se quiera modificar un objeto. Es decir, tengo que agregarle un método update. ¿Cómo hago eso? Nuestro password serializer que acabamos de crear, yo ocupo crear un nuevo método. Que ese método debe ser nuestro método update, que automáticamente Django lo manda a llamar, ¿no? Entonces, aquí simplemente sería definir mi método que se llama update. Y podemos ver que aquí me sugiere que ese método update debe recibir como parámetro el self, que es la misma clase, la instancia a la que quieres actualizar y la información ya validada. Es decir, el serializer primero entra aquí, valida la información y regresa esa información validada. Una vez que esa información validada está lista, se manda a llamar directamente el método update y se utiliza este validated date. Entonces, una vez que ya tenemos este método listo, podemos empezar a hacerlo funcionar, ¿no? Este método por defecto debe regresar la instancia a la que quieres actualizar. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente cuando la información ya está validada, vamos a cambiarle la contraseña a ese usuario. En este caso, nuestro usuario es la variable instance y vamos a mandar llamar el método setPassword, y de aquí pues vamos a obtener directamente la contraseña ya validada que queremos establecerle. ¿Cómo obtenemos esa contraseña? Sería directamente desde nuestra información ya validada en validated data y tendremos que obtener el campo password. Y una vez que establecemos la contraseña, simplemente sería guardar los datos los cambios que acabo de registrar en mi instancia, ¿no? Con esto ya debería funcionar. Si vamos nuevamente a nuestro Insomnia, yo quiero establecer la contraseña, por decir, voy a ver la lista de usuarios para este que se llama username. Podemos ver que username no tiene una contraseña establecida. Entonces, si yo quiero ver que es el ID 5, obtengo ese ID 5, le quiero establecer la contraseña, y ahí nos regresó el código 204 que le indicamos. Y si quiero iniciar sesión con este nuevo usuario que acabo de crear, podemos prácticamente ver que ya funcionó, ¿no? Ahora, aquí podemos ver que puede haber un problema. Si yo inicio sesión
por ejemplo, con un autor. Ese autor ya tengo su token y yo quisiera cambiarle la contraseña al mismo usuario con el token del autor. Podemos ver que, pues, como no puede verse a sí mismo, pues no tiene poder sobre crearle la contraseña a alguien, ¿no? Entonces, eso de alguna forma nos permite a nosotros validar tanto a lo que tiene acceso como a lo que tiene, a las rutas que tiene permiso de acceder, ¿no? ¿Qué pasaría si yo en mis vistas decido remover estas validaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo decido remover la validación de los usuarios, si no lo tuviera, si vengo a mi Insomnia e intento establecer la contraseña, prácticamente el usuario de administrador, de autor, acaba de cambiarle la contraseña a otro usuario. Entonces, si yo intento iniciar sesión con el usuario username, pues ya no va a poder porque se le cambió la contraseña y la cambió a alguien que no debería tener permiso para eso, ¿no? Entonces, esto limita lo que puedes ver, pero también podemos ver que prácticamente cualquier usuario podría modificarlo, ¿no? Para eso, pues en nuestro get permissions que habíamos creado el día de ayer, podemos ver que existían estas condiciones, pero si no era un create, un update, un partial update, un delete, un list o un retrieve, simplemente con que tuviera la sesión iniciada iba a poder. Por eso le está dando un error al usuario, por eso lo deja modificarlo si no tenemos la limitación del query set. Entonces, ¿qué podremos hacer para un paso extra de seguridad? Simplemente sería agregar a que solamente el admin puede establecer las contraseñas, simplemente poniendo el nombre de la acción, que es _password. Simplemente tenemos que poner el nombre de la acción a la cual queremos limitar, ¿no? En este caso, si voy directamente otra vez a intentar cambiar la contraseña con el mismo usuario, podemos ver que ahora nos da un error 403 que dice que no tenemos permiso. Si vemos la petición anterior, aquí el error era un 404 que no encontró porque lo limitaba a que no existiera ese objeto, ¿no? Entonces ahora nos da un error con el código 403 que dice que no tengo permiso. Entonces ahora ya puedo regresar y directamente volver a poner mi validación que tenía anteriormente y ver que sigue dando el mismo error 403. Es decir, los únicos que pueden cambiar contraseñas ahora son los administradores, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ver que ya está listo nuestro mecanismo para cambiar contraseñas. Funciona correctamente. Tenemos limitado los registros a los cuales tienen acceso los diferentes usuarios y podemos manipularlos a como nosotros necesitemos en nuestra aplicación, ¿no? Entonces ahora lo que veremos, ya vimos la parte de paginación y ordenamiento, veremos lo que son las señales. ¿Qué viene siendo una señal? Una señal es prácticamente un evento que sucede cuando surge alguna modificación de un modelo. Se manda a llamar automáticamente una señal. ¿Qué es una señal? Pues es ese evento que sucede que yo puedo manipular y le puedo indicar qué hacer en caso de que un objeto haya sido modificado y poder hacer operaciones o cualquier otro cambio que yo ocupe que suceda, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera crear un usuario y que cada que se cree el usuario le mando un correo a ese, quiero hacer que se mande un correo al usuario que se acaba de crear, al correo del usuario que se acaba de crear, pues puedo hacerlo mediante una señal. En este caso, pues para una demostración sencilla,
vamos a crear una señal para, en el caso de que se guarden nuestros, un momento, cuando se sufre una modificación en un libro, que quisiera que se modifiquen nuestros autores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en los autores? Bueno, yo quisiera ir al modelo de autor, y aquí en el modelo de autor quisiera agregarle un campo extra de total de páginas que tiene, entre todos los libros que tiene, cuántas páginas acumula, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ponerle total pages y quisiera agregarle, esto sería un integer positivo, quisiera poner un nombre y quisiera ponerle total de páginas escritas. Quisiera ponerle un total de páginas escritas y quisiera que el default de páginas sea 0, ¿no? Cuando no tenga libros, pues no debería tener nada, ¿no? Y por supuesto tenemos que correr las migraciones con el comando make migrations. Tenemos que migrar con el comando migrate. Ya se ejecutó. Podría correr nuevamente mi servidor y podría ir a comprobar que este cambio se ejecutó correctamente simplemente en la página de administrador, ¿no? Aquí sería admin y podría ir a mis autores, podría ver que tiene páginas escritas 0, que es lo que yo le puse por defecto. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr con las señales? Queremos lograr que cada que yo creo un libro o se modifica un libro y ese libro tiene un autor, por ejemplo en este caso tiene el autor con nombre 1, quiero que las páginas del libro, que en este caso es 1, se le sumen a las páginas que tiene en páginas totales. Entonces, ¿cómo hago eso? Prácticamente tendría que ir a mi modelo de autor o mi modelo de libro. En este caso tendría más sentido en el modelo del libro porque es una señal para cuando se modifica un libro. Agrego un archivo de Python que se llame signals. Y dentro de este archivo llamado signals puedo empezar a definir lo que viene siendo el comportamiento en caso de que se modifique, ¿no? En este caso voy a definir un método que se llame book, y entre las señales hay varias opciones de cambio de eventos de señales, ¿no? Las más comunes son antes de guardar y después de guardar, es decir, estas se van a lanzar o cuando todavía no se guarda el objeto, antes de guardar el objeto o después de guardar el objeto. En este caso me interesa que después de guardar un objeto de libro es en el usuario, en el autor, se guarde el cambio de sus páginas, ¿no? Entonces yo quisiera llamarle book post save, que esto va a suceder después de que se modifiquen. Y bueno, ¿qué nos solicita una señal? Nos solicita indicarle quién la envió, es decir, la clase que envió esta señal, la instancia, que viene siendo en este caso el libro que fue modificado, created, que viene siendo un booleano que nos indica si acaba de ser creado este objeto o simplemente fue modificado, y pues también podemos indicarle valores adicionales, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer cuando se mande llamar esto?
Pues primeramente pues voy a poner un print para saber que se está ejecutando mi señal. Por ejemplo, se guardó un libro. ¿Y cómo puedo dar de alta esta señal? Al igual que las acciones en los viewsets, ocupo un decorador. En este caso el decorador debe llamarse receiver. Lo importo desde Django.dispatch. Y este decorador ocupa primeramente cuál señal va a utilizar, es decir, pre-save o post-save. En este caso yo quisiera post-save para que suceda después de que se guarda. Y finalmente ocupo quién mandó a llamar esta señal, qué objeto es el que voy a estar escuchando para ver si cambia. Para esto pues quisiera que fuera el del libro, que no importa, y ya puedo utilizarlo, ¿no? En este caso pues lo único que va a ser imprimir algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocupo además de esto para que empiece a funcionar mi señal? En mi aplicación que creé esta señal, yo ocupo ir al archivo de apps, y en este archivo de apps simplemente ocupo definir qué sucede cuando está listo mi módulo. Cuando está listo el módulo, ocupo importar directamente desde apps, en este caso desde libros, y en este caso desde señales. Ocupo simplemente importar esas señales para que sea reconocible por la aplicación. De esta forma Django ya va a reconocer que existe esa señal. Y bueno, ahora pues podríamos probarlo. Simplemente voy a limpiar mi consola para que no exista algo más ahí que pueda interferir. Voy a ir a mi navegador y simplemente voy a guardar este libro tal cual como está. Podemos ver este libro cuando tiene un error, por eso no se guardó. Este campo es obligatorio. Seleccionar uno, ahí está. Podemos ver que ya se guardó y aquí en mi consola apareció el print que yo acabo de hacer. Es decir, ya está funcionando nuestra señal. Simplemente ahora tendremos que agregar la lógica que calcule la cantidad de libros que tiene cada autor que está involucrado en este libro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera obtener la instancia, que es un libro, podemos ver que nuestro libro tiene una lista de autores. Entonces, yo puedo obtener la lista de autores que forman parte de mi libro, y tal cual como se hace con las queries, yo puedo obtener todos. De esta forma yo ya tengo una lista de autores que forman parte de mi libro. Entonces, si yo voy a mi navegador y ese mismo libro lo guardo tal cual como está, podemos ver que aquí tengo un query set con el autor que está formando parte de mi libro. Entonces ya podría hacer operaciones directamente con eso. Para lo cual tengo que recorrer todos los autores que forman parte de mi libro. Se hace con un for, autor, in y la lista que tengo aquí arriba. Y pues adentro de este for, este recorrido de objetos de autor, yo tendría que hacer la operación que viene siendo modificar el atributo total pages de mi tal cual de mi autor, ¿no? Entonces pues yo tengo que tener una forma también de calcular todos estos libros, ¿no? Lo voy a hacer de una forma, por ejemplo, le voy a poner 0 de momento, y pues tendría que antes calcular cuáles son todos esos libros, ¿no? El total de esos libros.
para lo cual yo tendría que hacer un recorrido de todos los libros que tenga este autor. ¿Cómo sé cuáles libros tiene este autor? Pues yo conozco cuál es el autor, pero aquí puedo ver que si pongo punto ya me sugiere automáticamente ese book set. ¿De dónde sale este book set? Si yo voy a mi modelo de autores, yo puedo ver que no tiene asociado directamente un book set. Pero si yo voy a mi modelo de books, podemos ver que el libro sí tiene asociado un autor. Por defecto, Django crea enlaces en reversa. Por ejemplo, este es un enlace directo, pero también crea un enlace en reversa para obtener los objetos relacionados a cada uno de los modelos. En este caso, como yo no le indiqué un related name, como lo hicimos en el caso del ejercicio de ayer, por defecto la forma de llamar desde autores a esta relación que tiene con libro sería el nombre de la clase _set. Entonces en este caso pues sería book_set, ¿no? Entonces de esta forma yo puedo obtener todo mi conjunto de libros que tienen un autor. Si yo quisiera todos, simplemente sería con un punto al, ¿no? Entonces yo hago este recorrido, puedo empezar a sumar esos libros, ¿no? Entonces yo pongo, voy a crear una variable que se llama book count, voy a igualar a 0, y aquí lo que voy a hacer pues va a ser empezar a sumar esos libros, ¿no? Esas páginas, ¿no? Perdón, es page count. Queremos ver el contador de páginas. Entonces aquí lo que voy a hacer pues va a ser sumarle a lo que ya existe en page count la cantidad nueva que acabo de leer en páginas, ¿no? Que viene siendo book.pages. De esta forma pues yo ya debería tener un contador de todo lo que tengo en mi relacionado a mi autor, ¿no? Entonces simplemente sería hacer la suma y asociarlo a mi nuevo campo de páginas totales. Simplemente tendría que ir aquí y pues guardar los cambios que se hicieron a mi autor, y con eso podría funcionar. Ahora voy a crear otro autor simplemente para ver que esté funcionando todo correctamente. Voy a crear otro usuario. Voy a crearle que es un autor, le voy a poner un nombre de autor. Simplemente lo voy a guardar. Ahora tenemos dos autores. Puedo ver que solo tengo un libro. Le voy a cambiar las páginas. Entonces pues aquí podemos ver que solo el que se llama nombre 1 está interviniendo en la lista de autores de este libro. Entonces en teoría el autor nombre 1 va a tener 100 páginas, ¿no? O sea, al momento de guardarlo. Entonces si voy a los autores, voy al autor nombre 1, podemos ver que tiene las 100 páginas del libro que acabo de revisar. Si veo el autor 2, pues realmente no tiene ninguno porque no tiene libros, ¿no? Entonces, si yo decido crear otro libro, se llama el libro 2, pongo cualquier fecha de publicación, voy a poner 50 páginas, la misma categoría, la misma editorial, pero en este caso yo quisiera seleccionar los dos autores. Mi autor nombre 1 debería tener 150 páginas en total, y el autor 2 debería tener solamente 50, ¿no? Entonces si yo voy a mis autores, pues este no se modificó. A ver, ¿qué sucedió? Bueno, ahorita lo revisamos. Facebook.
el libro. 50 páginas. Páginas, autores. Cero. 100. Mi libro. Si yo guardo mi libro 1. Hay autores. Aparecen los 150. Este no aparece ninguno. Pero si yo voy a mi libro 2, lo guardo. Vuelvo a autores. 150. El autor 2 le aparecen 50. Ahí se guardaron. Vamos a ver cómo funcionó la señal. Ya están calculándose las páginas de todos los libros que tiene todas las páginas que tienen todos los libros en conjunto. Se le asocia directamente al autor y se guarda. De esta forma podemos prácticamente mandar llamar cualquier elemento cualquier comportamiento que queremos que se realice antes o después de guardar algo, pues lo podemos hacer con una señal de esta forma, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo de momento no. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, yo creo que con estos temas podríamos estar listos para el día de mañana con el tema de presencial. Podríamos empezar bueno, la idea sería que se pongan todos a la par hasta lo que se ha visto el día de hoy para que el día de mañana tengan sus ejercicios terminados y poder llegar a basarse en eso. La idea ahora sería pues que si tienen alguna duda o están atorados con algo para antes del día de mañana pues poder resolverlos y ayudarlos a que estén listos, ¿no? Yo tengo una duda sobre mañana en presencial. Adelante. ¿Es necesario que llevemos nuestra computadora? Sí es necesario. Ok, gracias. ¿Alguien más? La ubicación del lugar presencial nos las van a pasar por el grupo de WhatsApp. Sí, ahorita la compartimos. Muchas gracias. No hay por nada. ¿Alguien más? Entonces, si no tienen ninguna otra duda, pues esto sería todo por el día de hoy. Este ejercicio igual lo subiremos al repositorio de GitHub para que lo puedan consultar ahí y lo puedan descargar en el caso de que ocupen. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay por nada. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.